tal, amigos y amigas de este programa Amor que Salva? Sean bienvenidos a una edición más de este espacio donde a través de María Visión compartimos con ustedes la espiritualidad de la cruz, este regalo a la iglesia y al mundo que Dios nos quiso hacer por medio de la venerable Conchita Cabrera de Armida. En esta ocasión están con nosotros el padre Julio Domenech y el señor Raúl Matienzo. Bienvenidos. Están aquí para compartir con nosotros acerca del sistema integral de nueva evangelización, un sistema iniciado por el padre Alfonso Navarro, misionero del Espíritu Santo, hermano nuestro fallecido hace ya varios años. Una vez puestos en las manos del Señor, preguntándole a usted, padre Julio, ¿qué es este sistema integral de nueva evangelización, mejor conocido como CINE? ¿Cuál es su origen? ¿Qué nos puede decir acerca de esto, padre? Bueno, pues el padre Alfonso, como dijiste, fundó este sistema de trabajo misionero y pastoral desde el año 81, que se le dio la parroquia de la Resurrección en el sur de la Ciudad de México y comenzó a ver lo que sería mejor para ser fiel a la Iglesia y empezó a ver los diferentes elementos que la Iglesia pide a las parroquias y fue armando poco a poco con todos los que fueron integrándose allí a esa parroquia los diferentes elementos que después se vino a llamar Sistema Integral de Nueva Evangelización. Entonces, por un lado, una de las iniciativas felices que él tuvo fue invitar a los que acababan su preparatoria a que dieran un año de servicio a la parroquia. Entonces eso hizo que fueran sumándose tanto de México como del extranjero, muchísimos jóvenes, llegaron a ser más de 80, y el padre Alfonso pues los fue integrando, rentaba una casa por aquí, otra casa por allá, y se fueron integrando jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios, y después con la ayuda de todos ellos se fue marcando pues todo lo que vino a ser este plan, del que si Dios quiere iremos hablando en diferentes programas para que se tenga una visión un poco más amplia de lo que es. Pero básicamente pues es el sistema de trabajo misionero y pastoral en las parroquias, tratando de ser fieles a todo lo que la Iglesia pide que las parroquias brinden a la comunidad, que sería pues el mandato de Jesús, dar todo a todos, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las gentes. Entonces el plan parroquial que trata de cumplir, pues eso, lo que nos pide Jesús, lo que nos pide la Iglesia. Así lo podría decir, no sé si quiera complementar algo. Bueno, como antecedente a esto que ocurrió en 81, desde el año 72, el padre Navarro empezó a organizar un proceso de evangelización y catequesis para jóvenes y adultos, para todo tipo de personas. Y este proceso empezó muy grande, empezó en la iglesia de San José del Altillo, en México, donde está sepultada Conchita, donde está la tumba de Conchita. Ahí empezó este proceso. Llegó a haber 2,000 personas yendo a este proceso semanal, pero se vio de pronto la necesidad, no solo del padre Navarro, sino de Monseñor Francisco María Aguilera, que era el obispo de la sexta zona y al mismo tiempo era el encargado de evangelización y catequesis a nivel nacional. La idea de crear un proceso de evangelización y catequesis a título de la parroquia, que fundamentalmente la oferta de la parroquia fuera un proceso de evangelización y catequesis. Y de esa manera se creó la parroquia de la Resurrección con esa finalidad de crear ese proceso, ¿no? Un proceso de evangelización y catequesis con todos los elementos integrales en un sistema, por eso es sistema integral de nueva evangelización. Muy bien. Pues gracias, padre Julio, señor Raúl, por que nos ofrecen esta primera visión, primer esbozo de este origen de este sistema integral que, como bien lo mencionan, fue iniciado por un misionero del Espíritu Santo. ¿Cómo está este sistema de nueva evangelización inserto en la Iglesia y cómo está siendo relevante en estos últimos tiempos, ¿verdad? Sobre todo en este año de la fe proclamado por el Papa Benedicto XVI para todos los católicos y que está también con este
con este aroma, con este tinte del sínodo de la nueva evangelización que está, digamos, como muy actual en nuestra iglesia? Bueno, el Papa desde 79, Papa Juan Pablo II, empezó, ¿se acuerdan? En la Avenida México, en Haití, habló de la necesidad de una nueva evangelización, de un encuentro vivo con ojos abiertos y corazón palpitante con Cristo. A partir de ahí, el padre Navarro, como llevaba él esta idea del anuncio querigmático con una catequesis, con un proceso, pues decía, esto es exactamente, ¿no? Y no solo él, sino mucha gente, la iglesia fue viviendo estos elementos, ¿no? Ciertos elementos comunes, como esta idea de un proceso evangelizador que ahora aparecía, lo señala tan claramente, y de esa manera se fue realizando en la iglesia, ¿no? Hasta desembocar ahora en el sínodo de nueva evangelización, donde precisamente la idea, si uno lee las ponencias en el sitio de internet, ¿verdad? Fundamentalmente son exactamente estas, ¿no? La respuesta de la iglesia hoy es un proceso de nueva evangelización que integra ese ser apóstoles y misioneros todos, ¿verdad? Y que las estructuras mismas de la diócesis de parroquia estén volcadas en ese proceso. Eso es lo que... Sí. Bueno, la iglesia, digamos que no es que lo vaya avalando, sino que es el origen de esto. El padre Alfonso siempre decía, yo no estoy inventando absolutamente nada, todo lo que estamos haciendo en la creación de este plan parroquial es extraer de los documentos lo que nos piden los documentos, tomar en serio lo que nos piden los documentos. Entonces, Catequesis Tradende habla de la importancia de la catequesis de adultos, idealmente en un contexto de fe, pues es algo que el padre Alfonso tomó en serio, y uno de los elementos que ya veremos después es que haya comunidades de fe que comparten oración, enseñanza de los apóstoles y comunión fraterna, es decir, la edificación mutua. La enseñanza de los apóstoles sería la catequesis, en ese contexto de fe, como lo pide el documento de Catequesis Tradende, por ejemplo. El cimiento querigmático, la primera evangelización para el encuentro con Cristo, que el padre Alfonso descubrió de varios libros, que en los libritos que él escribió, pues cuenta su experiencia cuando tuvo que preparar una conferencia en el 71, en donde descubrió el querigma dado desde los primeros siglos en los procesos catecumenales que tenían, y después en el siglo XIX los padres de África también empezaron a implementar ese proceso. En fin, descubrió el querigma como algo clave para suscitar la fe en las personas. Entonces, al retiro querigmático puede venir cualquier alejado, justamente es para los alejados, porque ahí se va a suscitar la fe en un encuentro con Cristo, de manera que pueda renovar su bautismo, es decir, empezar a vivir el bautismo. Por tanto, la Iglesia es el origen de este plan, no es algo que haya inventado el padre Alfonso ni nadie, es el origen, y después vemos el aval que ha seguido teniendo y de una manera muy particular en el documento de Aparecida, donde todos y cada uno de los elementos que el padre Alfonso contempló en el plan de parroquia aparecen cada uno de ellos, hasta con las mismas nomenclaturas y todo, avalado por el documento de Aparecida, y así pues podríamos ir viendo en los congresos que organizamos, internacionales o nacionales, como todas las ponencias las dan obispos de diferentes países del continente americano, incluso el secretario de la nueva evangelización del Vaticano ha venido a dar conferencias a nuestros congresos, avalando prácticamente todo este proyecto, todo este sistema de evangelización. O sea, que actualmente la Iglesia está bastante bien recibido, en unos países más que en otros, porque, por ejemplo, en Colombia pues están más de 40 diócesis que están llevando este sistema de evangelización, y en otros países menos, pero pues se puede decir que ya es una dimensión mundial. Cómo nuestra iglesia está en este tiempo tan enfocada
a esta necesidad de nuestro mundo, ¿verdad? De la iglesia y del mundo, de emprender una nueva evangelización, y cómo este sistema de nueva evangelización, este cine, quiere responder a esta necesidad, ¿verdad? Avalando, recibiendo pues desde ahí este aval de parte de nuestra iglesia, ¿verdad? Y también me parece interesante cómo ustedes han sabido ir caminando con la iglesia, ir actualizándose poco a poco a través de estos documentos tan importantes para nosotros, ¿verdad? Como Aparecida, el documento de Aparecida del episcopado latinoamericano, ¿verdad? Cómo ustedes pues van implementando esta categoría de Aparecida, de que todos los bautizados seamos discípulos y misioneros de Jesucristo. Ahora quisiera preguntarles, Padre Julio, señor Raúl, ¿cómo este sistema pues viene trabajando en la actualidad? Si nos pudieran platicar brevemente antes de hacer la pausa, ¿cómo vienen trabajando en las parroquias? ¿Cuál es su relación con los párrocos, con los señores obispos? ¿Cómo se da este proceso? Bueno, hay dos modelos, ¿no? Básicamente. Un primer modelo es el que se implementó en México y en Brasil fundamentalmente, en el que algún párroco deseaba llevar el sistema y se fue contagiando de parroquia en parroquia, ¿verdad? Y generalmente no suscitaba ningún cuestionamiento en cuanto a la estructura diocesana, porque las estructuras diocesanas están abiertas a la evangelización, ¿no? Recuerdo un párroco que fue a pedirle al señor obispo permiso y le dice al obispo, pues para evangelizar no necesitas mi permiso, pues a eso te debes dedicar, ¿verdad? Entonces ha habido distintas maneras de ver las cosas, pero fundamentalmente empezamos así. Un segundo escalón o un proceso más complejo ha sido el de Colombia, muy interesante, porque han sido los señores obispos los que han iniciado el proceso, invitando al presbiterio a conocer el plan, a verlo, y han arrancado al mismo tiempo casi todas las parroquias juntas con una red, con un equipo de la misma diócesis, incluso estructurando la diócesis de una manera distinta un poco a la tradicional en relación, así como nosotros pedimos que la parroquia haya sectores por un lado y campos ministeriales por otro. Acá en la diócesis también, las parroquias por un lado y los secretariados diocesanos, pero trabajando en comunión. Entonces todo eso ha generado un nuevo modo de hacer las cosas, una nueva forma que ha hecho que por eso hay 42 obispos, creo, que se reúnen cada 2 meses para ver cómo está llevando este plan, ¿no? Es compatible con cualquiera de los planes diocesanos. Por supuesto que estamos para colaborar con los obispos, que nunca vamos a ir en otra línea, en otra dirección, que tenemos que obedecer a nuestro pastor local, como es el obispo. Y bueno, pues en esa voluntad, en ese deseo estamos de servir a la Iglesia, especialmente en los planes diocesanos de cada lugar, y llevando estos elementos estamos llevando lo que se viene a llamar aquí en América la misión continental. Se están implementando todo lo que nos piden nuestros obispos en Aparecida y todo lo que piden los planes diocesanos que todos los países ya y todas las diócesis están implementando, y es una manera de enriquecerlo. De hecho, en donde se ve que se lleva las parroquias más vivas, realmente comunidad de comunidades, etcétera, pues son en las parroquias que están llevando este sistema. Por este momento en el que nos platican a estos grandes rasgos sobre este sistema que trata de dar respuesta a las necesidades actuales de nuestra Iglesia. Estamos de regreso, amigos y amigas, con ustedes aquí en Amor que Salva. Queremos agradecerles a las personas que se han comunicado con nosotros, ¿verdad? A Lourdes Bretón de Puebla, que nos agradece por este tema que están compartiendo el Padre Julio y el señor Raúl. Nos llamó también María Guadalupe Márquez, gracias, desde Durango. Saludos al conductor, al panel y de parte de toda la familia Ramírez Márquez. Muchas gracias. Nos llamó también Teresa Delgado, que también felicita al Padre Julio y al señor Raúl y les agradece por su tiempo al compartir este tema, ¿verdad?, sobre este sistema de nueva evangelización. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, síganlo haciendo. Queremos continuar con este tema, ¿verdad?, en el que el Padre Julio Domenech y el señor Raúl Matienzo vienen a compartirnos sobre este sistema integral de nueva evangelización
que vemos que es una respuesta a las necesidades actuales del mundo y de la Iglesia sobre emprender una nueva evangelización, un nuevo modo de llevar a todas las personas pues el mensaje de Jesús, de cumplir, como decía el Padre Julio en el primer segmento, este mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar la buena nueva, la buena noticia del Evangelio a todas las personas. Entonces, queremos iniciar este segundo segmento, Padre Julio, señor Raúl. Quisiera preguntarles, quisiera que nos platiquen cómo es que este sistema integral de nueva evangelización se relaciona con otros movimientos de la Iglesia, con otras congregaciones religiosas o movimientos laicales. ¿Cómo es esta parte? Bueno, primero, sobre todo en América Latina le llama a uno la atención a veces que la parroquia se le concibe simplemente como una suma de grupos. O sea, hay distintos grupos, de manera que no hay nada a título, a veces lo único que hay a título de la parroquia misma, digamos, son los aspectos litúrgicos, sacramentales. Digamos, la misa de 7 no es de ningún grupo, es de la parroquia. La idea, la oferta del sistema es hacer un proceso evangelizador a título parroquial, con una retiros parroquiales, con una catequesis parroquial, como unas pequeñas comunidades parroquiales, con una acción social parroquial, ¿verdad? Todo a título de la parroquia. Ahora, como queda todo un proceso, los movimientos, de acuerdo a lo que llevan, se integran en un momento del proceso. Es más, hasta todo va recibiendo una coherencia lógica. Porque en un momento una persona que se ha evangelizado siente la necesidad de acercarse a la palabra y es cuando todos los aspectos bíblicos, los grupos bíblicos pueden apoyar. Igual pasa en lo familiar, en un momento del proceso. Entonces no es algo que queda disperso, cada un grupo por su lado, sino que se puede integrar en el proceso completo. Y esto es lo que ayuda mucho a que las cosas caminen de esa manera. O sea, el Padre podría completo. Sí, creo que es obviamente complementario, es decir, el párroco, los documentos de la Iglesia y el Papa en muchísimas alocuciones exhorta a todos los movimientos e incluso comunidades religiosas a vivir esa integración en la parroquia, que es una de las instancias básicas de la Iglesia, ¿no? Uno de los cauces por los que la Iglesia quiere llegar a todos. Así como el mundo se divide en diócesis, las diócesis en parroquias, es decir, es la manera práctica, concreta, de poder llegar a todos, y que es lo que nos pide Jesús, ¿verdad? Entonces, los párrocos tienen la responsabilidad de lo que es su territorio parroquial, ofrecer todo lo que Jesús y la Iglesia quiere ofrecer. Entonces ellos deben de estar como la cabeza de la comunidad, de esa iglesia, de esa porción, y donde se integran diferentes movimientos que ha suscitado el Espíritu, que son bienvenidos, cuanto más mejor, es la riqueza de la Iglesia, donde se integran los laicos, cada bautizado tiene sus carismas y talentos, y no tiene que ir a la Iglesia solo a recibir, sino a dar de esos carismas y talentos, y justamente este plan lo que consigue muy bien es ayudar concretamente a que cada uno viva su bautismo, en la Iglesia se nutra del Espíritu, renueve esa vitalidad espiritual que Dios nos da, esa vida nueva en Cristo, y de esa manera pueda poner al servicio de los demás todo lo que recibe de Dios por medio de la Iglesia. Es decir, tiene que estar integrado todo grupo, todo carisma, individual o comunitario, bajo la cabeza, la guía de un pastor que es el obispo, y en concreto en una parroquia por medio de un pastor que es el párroco, ¿no? Entonces, en este sistema integral de nueva evangelización tratamos de que el párroco sea la cabeza, donde se integran todos los grupos, todos los carismas, para sumar fuerzas en una misma dirección. ¿Sí? Todos tienen su lugar y tratan de formar así lo que sería la parroquia, como nos viene diciendo los documentos del episcopado latinoamericano,
desde hace mucho hablan de las parroquias como comunidad de comunidades. Entonces, para que efectivamente sea una comunidad de comunidades y no un montón de grupos dispersos, pues tienen que estar cohesionados por el párroco, así que, como todas las parroquias, van a estar unificadas por un obispo. Muy bien. Por lo que ustedes nos vienen comentando, señor Raúl, padre Julio, este sistema integral de nueva evangelización, pues en relación con todos los carismas que enriquecen a nuestra iglesia, todos los movimientos laicales, y dentro de estas estructuras, ¿verdad?, diocesanas, parroquiales, pues ustedes vienen haciendo, como honor a su nombre, ¿verdad?, sistema integral, este esfuerzo que ustedes hacen porque todos los carismas dentro de estas estructuras se integren, ¿verdad?, hagan esta sinergia para dar respuesta pues a las diferentes necesidades que existen. Ahora bien, en el bloque anterior ustedes nos comentaban cómo este sistema trata de dar pues esta formación a las personas, a los miembros de la iglesia en las parroquias, partiendo desde el querigma. El querigma, como muchos de ustedes sabrán, es la iniciación a la vida cristiana, es el primer anuncio, significa esta palabra querigma, primer anuncio. Y este primer anuncio tengo entendido que ustedes como sistema integral lo ofrecen a las personas, a los cristianos. Quisiera que nos compartieran cómo desarrolla el cine este primer anuncio y cómo va siendo esta continuidad para que los fieles pues vayan digamos, recibiendo esta semilla de la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo vaya llevando un crecimiento. ¿Cómo es este programa? Sí, el primer elemento de este sistema sería el querigma. El querigma es una palabra griega que significa proclamación. Y viene desde la primera proclamación de los apóstoles el día de Pentecostés, de Pedro concretamente. Ahí podemos encontrar el primer querigma en la iglesia, esa proclamación que suscitó 3.000 convertidos en ese primer día de la iglesia, que se puede decir que nace el día de Pentecostés. Y de ahí, de ese querigma apostólico, brota el desenvolvimiento de los temas que contemplamos en este retiro querigmático, es decir, el amor de Dios, cómo el pecado nos separa del Dios y del plan de Dios, y cómo en Cristo se nos da la posibilidad de volver a vivir ese plan de Dios. En fin, desde el querigma apostólico de que Cristo muere por nuestros pecados, resucita para nuestra salvación, que Él lo ha puesto Dios como Señor y Salvador. De ahí brotan todos los temas que en este retiro se van transmitiendo, de manera que sea un mensaje esencial del Evangelio, lo nuclear, lo básico, que es como un encuentro con Cristo que provoca la renovación de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestra adhesión a Jesús y nuestra apertura al Espíritu Santo. Es decir, en este querigma renovamos el bautismo en una liturgia penitencial, renovamos la confirmación en una liturgia de consagración, que llamamos, y después de un proceso tendríamos también la renovación de la Eucaristía, con lo cual se renuevan los sacramentos de la iniciación cristiana, cumpliendo así lo que el mismo documento de Aparecida nos está pidiendo con mucha frecuencia. Habla del cimiento querigmático, habla de los sacramentos de la iniciación cristiana que están en el origen pues, de cualquier vida nueva en Cristo, esos sacramentos que siempre, como cualquier sacramento, va acompañado y preparado por la misma palabra. Entonces nosotros en el retiro, primero, no es simplemente llegar a un retiro como un retiro cualquiera sin una preparación. Empezamos con unas casas de reunión en las que se preparan para que lleguen abiertos a ese encuentro con Cristo. Y ese sería el primer momento. Y no va a quedar así como algo suelto, sino que eso va a ir eslabonado, concatenado con el paso siguiente, ¿sí? Y el paso siguiente es prepararnos para la vida de la pequeña comunidad,
en donde sigan, como vemos en Hechos de los Apóstoles 2:42, que después de recibir el querigma, dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, que sería la Eucaristía, la comunión fraterna y las oraciones. Esos 4 elementos básicos que el Sínodo de la Palabra mencionó como las 4 columnas de la casa de la palabra, que es la Iglesia, esas 4 columnas fundamentales son las que contemplamos y con las que se nutre la vida cristiana, ese crecimiento. El querigma lo concebimos como el cimiento, lo concebimos como nacer de nuevo, pero no queda solo ahí. Después, esas nuevas criaturas tienen que seguir recibiendo el alimento para que se dé el crecimiento y la maduración. Un poco esa es la idea básica. Como cualquier cosa que se construye, ¿no? Toda construcción de un edificio tiene un cimiento. Si el cimiento está mal puesto, hay problemas. Yo recuerdo el obispo anterior de Tulancingo, cuando el terremoto del 85 decía que se habían caído muchos edificios en la Ciudad de México. Y decía, lo que pasó ahí es que había malos cimientos. Y decía él, si vemos nuestra diócesis muy bien organizadita, dice, pero si viéramos un poco, encontraríamos algo parecido, que ha habido como un terremoto, que hay gente atrapada en sus problemas, en sus dificultades, y tenemos que empezar por poner buenos cimientos. Y el único cimiento que hay que poner es el querigma, el anuncio de Cristo, el encuentro con Cristo vivo, a partir del cual podemos construir todo después, ¿verdad? El padre Navarro decía, no hacerlo así es poner los bueyes atrás de la carreta, ¿verdad? Entonces pues las cosas no caminan. Entonces a partir de ahí, a partir de esa experiencia se va construyendo todo lo demás. Y todo lo demás significa todo, y por eso el sistema es integral, porque implica todos los elementos, como mencionaba ahorita el padre Julio, ¿no? Darlo todo, ¿no? El padre Navarro también a veces decía, a veces parece que estoy hablando del hilo negro o del agua tibia, porque les digo darlo todo. Qué novedad parece eso, ¿verdad? Y sin embargo es importante, y solo a partir del cimiento, ese todo encuentra su sentido y su estructura. Muy bien. Bueno, en esto que ustedes nos vienen comentando, padre Julio, señor Raúl, ¿cómo en el cine, el sistema integral de nueva evangelización, pues ustedes ofrecen a los laicos, a los bautizados de las parroquias, esta experiencia del querigma, del primer anuncio, ¿verdad? Al estilo, como bien dicen, de los apóstoles en el día de Pentecostés, en este día que decimos es el nacimiento de nuestra iglesia en el mundo. Me parece muy, muy importante cómo ustedes pues ofrecen esta experiencia a los laicos para que, digámoslo así, para que despierten, ¿verdad? Para que se abran a este mundo maravilloso que es el mundo de la fe, el mundo de la iglesia que vino a traernos Jesús mismo, ¿verdad? Cuando vino a este mundo. Y sobre todo, cómo le ofrecen continuidad a este querigma, a este primer anuncio, para que vayan concatenándose, ¿verdad? Con distintas experiencias, a la experiencia, que se vayan abriendo la experiencia de pequeña comunidad, muy al estilo, por supuesto, de los primeros cristianos que vienen siendo como nuestro modelo para todos nosotros. ¿Cómo son los planes? ¿Cuáles son sus planes a futuro, verdad? Porque me comentaban fuera del aire que están organizando eventos, congresos, para que las personas puedan acercarse a ustedes, principalmente los párrocos. Ajá. Sí, pues tenemos un sitio en la página web que es muy sencillo de aprender, es www.cinecentral.org, ¿no? Es muy sencillo. Y ahí pueden encontrar, por ejemplo, el calendario de actividades, el calendario de cursos que estamos dando en una casa de retiros de Cholula, todos los cursos y capacitaciones que se ofrecen de los distintos momentos de este plan integral, y los párrocos que están llevando este sistema nos llaman y nos piden servicios en sus parroquias. Entonces nos toca salir por todo el país, a veces a dar diferentes cursos. Después hemos tenido también desde hace muchos años eventos a nivel más grande, como son los congresos. A veces hemos tenido congresos a nivel nacional, aquí en Guadalajara han sido varios,
y a veces son congresos internacionales. Tuvimos en el 2010 en Guatemala, tuvimos un congreso al cual vino Monseñor Octavio Ruiz Arenas del Vaticano sobre la nueva evangelización, y muchos obispos de Guatemala, Centroamérica, Suramérica, México, de muchos lugares asistieron. Y ahora próximamente vamos a tener un congreso en este año en Brasil. Pensamos hacerlo del 4 al 8 de noviembre. Va a ser de lunes a viernes y todo el mundo que quiera asistir pues encontrará la información en la página de internet, en nuestro sitio, y están invitados sacerdotes, obispos, laicos, todos los que quieran conocer más. De hecho, vamos a invitar a todos los obispos del continente americano, si Dios quiere. Queremos hacerles llegar la invitación, ya que es un evento de iglesia, y para la iglesia justamente creo que es de gran ayuda para implementar lo que nos pide la misión continental, lo que nos piden particularmente el documento de Aparecida, y creo que es una herramienta fabulosa, en donde lo mejor es el testimonio, ¿no? Todos los laicos que viven en parroquias donde se implementa esto, pues están felices queriendo que se propague esto por todo el mundo, porque tienen sus pequeñas comunidades y sus procesos de crecimiento pues de una manera muy atractiva, muy entusiasta y contagiosa, ¿no?, para otras parroquias. De hecho, se ha propagado solo, nunca hemos tomado iniciativa para llevarlo de una parroquia para otra. Solito se ha extendido por puro contagio el testimonio de la gente. Quizá la característica del cine es un movimiento que trabaja desde la diócesis. O sea, que lo que busca sea que la diócesis misma se organice en un proceso de nueva evangelización. Padre Navarro siempre le preocupa mucho eso, ¿no? Decía, muchos grupos pueden lograr evangelizar grandes cantidades de gente. A mí me interesa que la parroquia en sus estructuras básicas, en sus instancias pastorales básicas, que es las pequeñas comunidades, la parroquia misma, la diócesis, evangelice, ¿verdad? A que pues atendamos a esta llamada de nuestro Señor y a esta invitación que Él mismo nos hace por medio del apóstol San Pablo, ¿verdad? Cuando Él decía, ay de mí si no evangelizo, en alguno de sus escritos, ¿verdad? Pues ahí está una tarea muy importante que es para ustedes, para nosotros, de evangelizar, y que puede ser vivida de un modo muy concreto a través del sistema integral de nueva evangelización, el cine. Pues les invitamos a que se acerquen a este sistema, ¿verdad?, para ir formándose y creciendo en esta fe católica tan hermosa que, gracias a Dios, pues podemos vivir en nuestra iglesia.